Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos de nuevo. En este episodio quisimos hablar sobre el manejo de emociones de nuestros hijos con autismo, porque a mí me parece que es algo muy fundamental y muy crucial, María Elena, ya que incluso en personas con autismo que no tienen, digamos, tantas necesidades de apoyo o que podríamos llamar como de niveles muy leves, es algo que se ve mucho, o sea, que este manejo de las emociones es crucial. Sí, de acuerdo, es un tema que tiene que ver con bienestar, con calidad de vida y estoy convencida que eso es mucho más importante que muchísimas habilidades adaptativas o muchas habilidades intelectuales. Entonces vamos a tratar de entender, uno, el por qué las personas del espectro del autismo pueden tener estas dificultades emocionales o en las dificultades para la regulación de las emociones y pues obviamente cómo les podríamos ayudar. Entonces, Amanda, ¿alguna confesión vergonzosa? Bueno, ahí la confesión vergonzosa, tengo dos y están como en dos vías. Una que tiene como que ver un poquito con las emociones es que Nicolás desde muy pequeño, y no nos dimos cuenta por qué ni qué pasó, pero han pasado muchos años y cuando escucha a un niño llorar, le da risa. Pero es cuando escucha a un niño llorar, no es cuando escucha a otro llorar. No, desde que era pequeñito lloraban los niñitos y se reía. Y todavía ya él está grande y ve un niñito llorando y se ríe. Eso yo no sé, le causa mucha gracia, entonces ha sido vergonzoso porque nos ha tocado, por ejemplo, ver un niño en un parque caerse, llorar porque se aporrió y nosotros tener que salir corriendo del parque porque Nicolás se muere de la risa. Entonces, qué pena, pues ha sido vergonzoso, ¿cierto? Y la risa, como es de contagiosa, me imagino que uno en el fondo también le da risa de la risa Pues de es que él. hay veces se ríe uno. A mí me pasó hace muy poquito que estábamos en un evento público, por allá se oía una niña llorar, entonces Nicolás se reía y me decía que la niña llorando. Y cuando yo miré, empezó la niña, o sea, la hermanita de la niña empezó a llorar también. Entonces ya eran dos niñas llorando y empieza Nicolás a reírse, pero hacía las carcajadas. A mí también me dio como risa, pues porque yo decía, ¿cómo le dan doble dosis? ¿Cierto? Ajá. Entonces en ese sentido sería como medio vergonzoso, pero pues como a la vez chistoso. Y tiene, digo yo, que ver con lo emocional, porque preciso está pasando como eso, o sea, el otro está llorando y este porque se está riendo. Y otro momento vergonzoso que quiero, otra confesión vergonzosa que quiero hacer acá, me pasó también hace poco. Nicolás de pronto, o sea, él hoy en día digamos que emocionalmente es muy estable, pero de todas maneras de vez en cuando se enoja o en fin. Entonces se levantó como irritable, estaba muy enojado y yo nunca supe por qué. O sea, yo intentaba entender qué ocurría o qué fue lo que lo enojó y no supe por qué. Estuvo muy enojado, saltaba duro, venía para allá y para acá y él solito, o sea, yo analizaba qué ocurría y él solito se fue autorregulando hasta que se calmó, pero pasó en todo el proceso desde que se enojó hasta que pudo estar en calma total por ahí una hora. Y digamos que la confesión vergonzosa sería que, pues yo no sé qué pasó, o sea, Eso te iba a preguntar, yo decía, bueno, ¿y qué tiene de vergonzoso? pues que no sé qué pasó. Ya. Entonces me parece que, pues no sé, que estoy en un punto, ya Nicolás tiene 16 años, pues donde de pronto debería saber determinar mejor qué pudo haber detonado ese enojo, ¿cierto? Pero bueno, eh, ahora, por ejemplo, ahí me pasa esto y el punto es que yo veo que es común que las personas con autismo tengan como esas reacciones extremas. Incluso, pues muchas que se destacan son las de los enojos, pues porque tal vez, digamos, tiran cosas,
pues haces más bulla, ¿cierto? Ajá. Pero yo veo que a nivel emocional, en general, sí hay una tendencia a que sean más extremas todas las emociones, o sea, no están contentos solamente, sino eufóricos, o no están tristes, sino muy tristes, llorando, en fin. ¿Por qué sucede eso? Sí, bueno, mira, sí, en efecto, o sea, estamos hablando desde la regulación de las emociones. Regular es eso, o sea, como la intensidad también en la expresión. A ver, ¿por qué ocurre eso? Yo creo que hay varias explicaciones, Amanda, pues y aquí para todos nuestros oyentes. Eh, Parte creo que tiene que ver con las características mismas del autismo, parte es a nivel neurofisiológico y creo que el contexto también tiene que ver. Entonces, a ver, cuando digo las características mismas del autismo, sabemos que ellos tienen dificultades en el tema de la comunicación. Entonces, y regular las emociones, parte tiene que ver con poder hablar, expresar esas emociones y poder hablar de lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, al yo no tener bien desarrollada o al ellos no tener bien desarrollada esa capacidad de comunicarse con el otro, pues entonces eso va a incluir también ese tema emocional. Sabemos que también parte de sus características tiene que ver con el interpretar al otro, el ponerse en el lugar del otro, lo que llamamos toda la teoría de la mente, el conectar con el otro, el tener la reciprocidad, todo aquello. Entonces, claro, van a haber situaciones que tienen que ver con lo emocional del otro, que ellos tampoco lo están sabiendo leer bien y un poco entonces no tienen claro ese espejo para luego ellos aprender a hablar de esas mismas emociones que han visto en los otros. Y a nivel neurofisiológico, realmente pues eso son explicaciones muy complejas, yo inclusive tampoco podría hacerlas con total exactitud, pero sí voy a decir lo general y es, definitivamente sabemos que en el autismo hay un tema de interconexiones y la regulación de las emociones tiene que ver con la capacidad que tiene todo lo que llamamos la corteza prefrontal, que es la zona más desarrollada de nuestro cerebro, la conexión que tiene con la subcorteza, la parte más interior del cerebro, que es en donde están como todas las emociones, lo que llamamos como nuestro dinosaurio interno. Todas esas emociones están muy al interior del cerebro y a medida que vamos madurando tenemos más capacidad de que esta parte del cerebro más pensante, más racional, más verbal, vaya teniendo control sobre esa otra parte. Como ellos tienen en esa dificultad del neurodesarrollo, porque ya sabemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, entonces esa interconexión entre esta corteza cerebral y esa subcorteza, digamos que no tiene esa misma maduración o esa misma interconexión, esa calidad de la interacción no es la misma. Entonces, desde ahí van a haber unas explicaciones. Y lo otro es que también hay algo que a mí me ha impactado mucho y que realmente lo supe yo creo que hace relativamente poco, y es que el sistema nervioso autónomo de ellos se mantiene como hiperactivado. Te lo pongo pues mucho más claro, es como ese sensor de peligro que todos tenemos, en ellos parece ser que se mantiene mucho más activada de la cuenta. Entonces eso tiene que ver con asuntos también de neurotransmisores y tal. Entonces es como si estuvieran en permanente temor. Entonces es como estar siempre así un poco a la defensiva. Sí, es un cerebro que los hace estar mucho a la defensiva y por eso a veces una pequeña situación los hace explotar. Entonces eso sería un poco también explicaciones de tipo neurofisiológico. Y cuando les decía, creo que el contexto también influye, porque es que, claro, miran los ejemplos que tú nos dabas, es que no es fácil leerlos a ellos, no es fácil. No siempre ellos están reaccionando como otro niño lo haría, como nosotros lo haríamos. Entonces, en la medida en que no sepamos interpretarlos bien, tampoco vamos a poder orientarlos bien en qué es lo que está pasando. A veces podemos reaccionar como si fuera una conducta inadecuada y ellos de pronto con angustia y nosotros regañándolos, porque entonces la angustia se traduce en tirar cosas y nosotros haciendo el regaño de que no debe tirar y nos quedamos en la conducta y no estamos haciendo la lectura de que es que está angustiado. Entonces, creo que ese contexto también, la mala interpretación que tenemos de sus emociones y de sus conductas va a influir demasiado. Es que eso es lo que yo veo, que de todas maneras para ellos es como más difícil entender también sus propias emociones, ¿cierto?
Por ejemplo, en el caso de Nicolás, es raro verlo triste. O sea, no es triste como pocas veces. Pero sé de muchos niños con autismo que se entristecen con frecuencia y que incluso saben describir muy bien lo que sienten. Pero hay otros que no tienen ni idea, o sea, que están tristes, están llorando, pero no tienen ni idea de lo que están pasando. Mientras otros también con autismo, a pesar de que la tristeza es, o sea, lo que me cuestiona es, ¿por qué se entristecen con tanta frecuencia? Lo saben describir bien, pero no lo saben manejar. O por qué los otros que quizás no se entristecen tanto, no están entendiendo qué es lo que está pasando cuando tienen esa sensación. Entonces, es lo mismo entender la emoción que regularla. Mira, es que sí son tres asuntos diferentes. En el tema de la regulación emocional, y no estoy hablando solamente en ellos, personas con autismo, sino en todas las personas. Más que nosotros, con los otros niños lo vamos viendo como tan natural y tan rápido, pero son tres aspectos. Y hoy, ¿qué es la era de las emociones? Porque en psicología esto ha sido muy bonito en los últimos años, el énfasis que hay en todo lo que se llama la educación emocional, la gestión emocional. Ese es un tema que se está tocando mucho en los últimos años y que impacta mucho en la crianza. Entonces no estoy hablando solamente del autismo, hay tres aspectos diferentes. Uno, el poder reconocer las emociones en sí mismo y en los demás. ¿Sí? Es cuando los niños empiezan a entender que, que este niño está triste, que este niño está bravo, que este niño está contento, o que yo estoy triste, estoy enojado, ¿sí? O estoy feliz, o estoy contento, o estoy tranquilo. Entonces, el primero es el reconocerlas. Otro tema es expresarlas, el poderles poner un nombre y poderlo decir a otro, el poderlo compartir con otro, el comunicar esa emoción es otro aspecto distinto, ¿sí? Muchos adultos incluso, y por eso digo, esto va más allá del autismo, lo que pasa es que en ellos en particular, como decíamos, por estas razones que de ahora puede ser más difícil, pero ¿cuántas veces no nos quejamos? Y es una queja bastante femenina respecto al género masculino, de que ellos son muy poco comunicativos, de que qué te pasa, porque suelen ser poco comunicadores de sus emociones. Ajá. Entonces, bueno, un tema es reconocerlas, que eso exige todo un proceso de aprendizaje también. Dos, es el tema de expresarlas, ponerlas en palabras para otro. Y finalmente está el tema de aprender a regular la intensidad o la forma de manifestar la emoción. Son tres cosas diferentes. Entonces, claro que es difícil. María Elena, pero entonces, todas las personas con autismo tienen dificultad en esas tres partes que decís, pues en expresarlas, todos tienen dificultad en las tres. A ver, yo diría que sí, que las tres cosas pueden ser más difíciles para ellos. Las tres cosas pueden ser difíciles. De pronto para algunos unas más que otras. Pero mira, empezando por el reconocimiento de las emociones. Hay un tema que tiene que ver con uno, la lectura que hace de su propio cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, uno aprende a reconocer que dolorcito de estómago, como que que la ansiedad, cuando estamos ansiosos por algo que va a pasar, pues tengo nervios, pues como la gente dice comúnmente, nervios, sí, que sí, es ansiedad, uno por ejemplo lo siente en el estómago, ¿sí? La rabia, uno siente aquella cosa que le va subiendo, ¿cierto? Que se lo va poniendo rojo. Y puede que ellos no aprendan a hacer esa lectura, o sea, para ellos recuerda ese reconocimiento de las sensaciones dentro de su cuerpo es difícil. Entonces, la sola discriminación de esas sensaciones va a ser complicado. Entonces, ahí yo creo que es un tema pues importante ese reconocimiento. Y hay otra cosa, y es que como ellos, también tú sabes que la parte gestual de ellos es diferente y muchos de ellos son planos, o sea, no tienen la misma expresividad Pero en eso todo. es una característica, yo no sabía. Eso es muy común, eso es claro, o sea, el lenguaje no verbal, la dificultad en el lenguaje también no verbal. Entonces muchas veces uno ve que son muy planos, o sea, su cara puede ser muy plana. Como inexpresiva. Como inexpresiva, ¿cierto? Ajá. Entonces, él puede que ya esté sintiendo
y está acumulando, pero nosotros no lo estamos viendo reflejado en su cara. Y de pronto cuando uno dice explotó de la nada, era que ya venía acumulando malestar, por ejemplo, o ansiedad. Entonces hay que aprender a ser muy buenos lectores, ¿sí? Y no solamente de la cara que hace, porque es que mire que nosotros tenemos como unos estereotipos de las expresiones. Miedo es así, Claro. tristeza es así, felicidad es así, y puede que haya unas formas intermedias, o sea, que ellos, inclusive si son muy planos, nosotros no lo sabemos leer. Yo no había pensado en eso y no sabía. O sea, podría estar esa persona enojada o triste o lo que sea, pero como uno le ve la cara plana, pues uno no se está dando cuenta. Es más, cuando estabas hablando de la risa ahora de Nicolás con los niños que lloran, eso que llamamos como risa nerviosa, puede que no sea risa de, como nosotros la entendemos, risa de burla o risa de alegría. Puede ser de alguna manera que se ponga como nervioso, ¿sí? Como ansioso. Entonces a veces es como eso, o sea, la forma de ellos expresarlo no necesariamente es igual a la nuestra, ¿cierto? Ajá. O puede ser, me ha tocado verlo, que un chico, una persona con autismo llega de pronto y se te abalanza y no te había dado esa, no has podido hacerle esa lectura. Entonces, claro, es más difícil interpretarlo y aprender a hacer esa labor que tenemos que hacer de estás preocupado, estás ansioso, estás triste, tienes rabia, pues porque uno debe aprender a hacer eso. Entonces, con ellos no es tan fácil hacerlo. Ajá. Y yo creo que hay otro asunto que ya no va no solamente en el niño, sino en el adulto, y es que mira que los adultos tendemos mucho a ocultar las emociones, que eso es algo bien importante de lo que tenemos que ser conscientes, y es como actualmente, por eso es todo este trabajo de ser conscientes de las emociones, porque los adultos tenemos mucho a negarlas y estamos tristes, pero no hablamos de la tristeza, de eso no se habla en la casa, ¿sí? Ajá. Pues o le decimos mucho a los niños inclusive, no, tranquilo, no pasa nada, o nosotros también tratamos de disimular y hablar mínimamente. Entonces, si nosotros no hablamos de nuestras propias emociones, tampoco les vamos a poder enseñar a ellos. Pues ahora se ve mucho como que esas campañas como de mostrémonos vulnerables, no le tengamos miedo a la vulnerabilidad, ¿cierto? Como que en general, pues me haces caer en cuenta que este tema emocional en la sociedad ya es difícil, porque para uno mismo reconocer, expresar las emociones como lo mencionabas ahorita, pues para todos es difícil. O sea, yo muchas veces, por ejemplo, le hablo maluco a alguien y digo, ¿y yo por qué estoy como así? ¿Yo por qué le hablé maluco? Si es que caigo en cuenta, porque hay veces ni caigo en cuenta. Claro. Entonces, sí, se supone que yo no tengo ningún diagnóstico y me cuesta reconocer mis emociones. Entonces, si en el autismo sí hay una marcada diferencia en esto, pues entonces más difícil, o sea, Lo es. pues si ya en general es difícil, pues para ellos más, ¿cierto? Yo pienso que, por ejemplo, para nosotros es un poquito más fácil porque contamos supuestamente con mayores habilidades comunicativas. ¿Será que hay relación entre las dificultades comunicativas del autismo como tal con esa regulación emocional? Sí, mucho, mucho. Mucho tiene que ver y por eso también, entonces, insisto en la importancia de tener mucho vocabulario referido a las emociones. Miren, yo creo que a los niños nosotros siempre les enseñamos con autismo, sin autismo, cosas como los colores y somos felices enseñándoles el nombre de las cosas, ¿sí? Sí. Y somos felices cuando además podemos mostrar que ellos ya se saben los colores, los números, ¿sí? Sí, Las esa formas. era yo. Claro, no, y eso está muy bien, eso es bonito. Pero así como tenemos vocabulario para los colores y no nos quedamos en amarillo, azul y rojo, que son los básicos, sino que también empezamos a enseñarles los colores secundarios, entonces tenemos que tener mucho vocabulario referido a las emociones. No todo es alegre, triste y con rabia, ¿cierto? Que serían como las básicas. Y a veces también yo veo que usamos mucho esos pictogramas, entonces ellos, cuando no ven a alguien así con la boca oreja a oreja, entonces no está feliz. O de hecho no pensamos sino en estar feliz, no, es que hay emociones intermedias y hay que enseñarlas. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en que puedo estar tranquilo, ¿sí? Puedo estar en un momento dado preocupado, ¿sí? Hay muchas emociones intermedias.
el enojo tiene muchos matices, puedo tener envidia, Hmm. ¿sí? A veces la tristeza tiene una variante que es la culpa. Entonces, no pretendo que ellos los entiendan desde el comienzo, ¿sí? Pero al igual que desde el comienzo no van a aprenderse todos los colores, todos los matices. Pero creo que la comunicación sí tiene mucho que ver y de parte de ellos, pero también de parte nuestra que no se las enseñamos. Ay, no. Que no hablamos de eso. Y como digo, negamos mucho las emociones, las negamos mucho. O se les da una connotación negativa, porque a nosotros nos pasa, yo no sé en qué momento de la vida ocurrió, acá pues como pequeña anécdota, que Nicolás cree que estar triste o enojado está mal. Exactamente. Entonces, él, por ejemplo, como le cuesta descifrar las emociones, entonces le enseñamos, mira, estás enojado, entonces él empieza a decir, no, feliz, 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 y Ay, como sí. que si estuviera mal. Sí, 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 sí. Pero entonces, ¿cómo ayudarles a regularse o a entenderlas? Bueno, entonces mira, yo creo que pues, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Unas más son preventivas, otras son más ya de soporte. Bueno, creo que vuelvo a retomar el tema de hablar de las emociones, las de ellos, hacer esa lectura, las de nosotros también, hablar de las emociones de otros en los cuentos, en la vida real, creo que eso es algo. Pienso que todas las estrategias que hemos mencionado anteriormente, pues en tantos episodios, respecto a anticipar, respecto a explicar los cambios, respecto a ayudarles en las transiciones, a cerrar las actividades, el paso de una a otra con tranquilidad. Todo eso les va a ayudar también a regular esa ansiedad, que la ansiedad, insisto, es una de las emociones más fuertes en ellos, que si no las entendemos, de pronto entonces lo que va a generar es una explosión grande. Entonces creo que hay que hacer todas estas estrategias pues, para ayudar. Pienso que también hay ahora unas estrategias más concretas que uno puede enseñarles a tener como, así como tenemos el kit para otras cosas, de pronto el kit para la regulación, pero enseñárselos a usar. Mira, si tú estás ansioso, tú puedes, o estás preocupado, o estás molesto, podemos armar como un kit, ¿sí? Ajá. Mira, hay un libro muy bonito que inclusive lo podemos encontrar en YouTube y se consigue también en librerías, que es el monstruo de colores, pero a mí el que más me gusta es el botiquín del monstruo de colores, o el monstruo de colores se vuelve doctor, o el doctor de las emociones, algo así, porque entonces él en ese libro no solamente es un cuento que va enseñando pues como el tema de reconocerlas, y en la parte central tiene una cantidad de estrategias que les enseñan a los niños de qué pueden hacer cuando están o bien tristes o muy enojados. Como 20 estrategias diferentes, que estripar la bolita de antiestrés, que mirar una jarrita con Mirella y con visos, que por ejemplo respirar, que contar, algo pues el conteo, que hacer unas bolitas, bueno, en fin, o sea, hay como 20 estrategias distintas de cosas súper. que si uno las va haciendo como con calma, entonces uno se las puede enseñar al niño, no Y solo... son como para hacer en el momento de la sensación, pues. Sí, pero no se las debemos enseñar sino desde antes, o sea, no esperar a que esté con furia para decirle, mira, ven entonces, a ver, ¿cuál escoges de estas? Sino hacer como ensayos justamente de, mira, tenerle a disposición varias cosas. Recuerdo con una familia que después de que vimos ese libro, la familia literal construyó el botiquín, era como una loncherita, Qué le puso el chévere. nombre del niño, es el botiquín de fulanito, él escogió algunas de esas cosas, las consiguieron, él las metió ahí, y entonces la idea era tenerlas a disposición, pero entonces como digo, hay que enseñarlo desde antes, no es que simplemente en el momento de la furia o de la tristeza ya lo va a usar, sino que es enseñarles justamente que hay cosas que hacer y que no está mal en un momento dado sentirse triste, sentirse angustiado, sentirse enojado, sino que es mostrarle que hay alternativas. Y hay una cosa que me parece importantísima, es el modelo que nosotros damos.
Porque es que mira, el modelo no es solo inmediato. A ver, ¿cómo reaccionamos cuando se nos regó la leche? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos cayó el huevo al A piso? mí se me cayó esta semana el huevo al piso y justo el día que más afán tenía, es horrible. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos atraviesa el de la moto? ¿Cuál es cuando nos pitan? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? Entonces, uno piensa que el modelo es solo el que yo le estoy dando en el momento en que él se enojó. No, es cuál es el modelo de regulación emocional permanente. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos cuando nos cambian los planes? Cuando un cliente me quedó mal o cuando algo no salió como yo quería. Ese modelo de regulación emocional es permanente. Entonces, así digamos, ellos tienen dificultades en la imitación, pero también hay contagio emocional con ellos, definitivamente lo Cierto hay. que sí, yo te iba a preguntar eso. Yo estoy convencida que sí, pero pues yo solo veo a un niño con autismo todos los días, voy Claro, veces en claro, Bogotá. total. Y yo digo, uno cree que ellos no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, y sí perciben y sí copian. Claro, eso hay también explicaciones neurofisiológicas de eso y cómo igualmente uno tiene que estar bien. Entonces, también esas estrategias del botiquín también son para nosotros. Bueno, y yo pregunto, ¿se puede tener regulación total? O sea, ¿se puede llegar a una regulación total? No, Amanda, yo creo que regulación total, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. O sea, sí hay gente que uno dice, ay, qué envidia como esa persona tan calmada, pero yo creo que a unos les va a costar mucho más que a otros. Sí, hay algunos que son personas muy tranquilas, pues estoy hablando de personas con autismo, pero pues yo no creo que uno deba tampoco pensar en la perfección. De hecho, pues insisto, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta esto de la validación de las emociones, porque en cualquier momento pueden ocurrir. De hecho, algunas veces en autismo yo diría que más que en la población general, pero no digo que con todos, muchas veces hay que recurrir a la medicación. O sea, a veces sí hay un asunto ya neurofisiológico que tiene que ver con ya neurotransmisores que definitivamente a veces sí necesitan el soporte bioquímico y el soporte pues de la ciencia que ha estudiado tanto ese tema y de los psiquiatras infantiles que obviamente se dedican a eso, y no digo que sea lo primero que tengamos que hacer, ni que con todos, pero muchas veces sí se requiere. Bueno, ahorita hablábamos o hablabas de estrategias como un poquito preventivas. Cuando hablamos de la tolerancia a la frustración, que pareciera ser tan pobre en las personas con autismo, ¿qué tan bien está exponerlos a esas frustraciones para que la aprendan a manejar? O sea, eso sí se Ajá. puede considerar una estrategia preventiva o pues tampoco es justo someterlos a tanto. Sería en realidad proactiva, que es en términos de enseñarles algo nuevo, sí, pero depende de cómo lo hagamos. Ajá. O sea, de hecho, si es una persona, es un niño muy explosivo, es un niño con una muy baja tolerancia a la frustración, que nos entonces empeñamos en que él siempre gane. Lo veo, mírame, Amanda, desde cosas tan simples como jugar lotería. ¿Qué veo yo que hacen? Muchas veces los papás que le entregan, hacen trampa y de antemano ya sacan las fichitas que saben que él tiene en su cartica Para que gane. para que sea él el que gane. Sí, pues no, de verdad, es que eso es muy común. Que acomodan las cosas para que él sea siempre el que gane. Claro, o sea, él queda feliz, nadie se frustra, los papás tampoco porque el niño pasó feliz, pero no le estamos enseñando, ¿cierto? Entonces, definitivamente hay que exponerlos, pero hay que darles herramientas para afrontar eso. Sí, por decir algo, un niño ya más grande que está entendiendo el concepto pues, de ganar y perder, hay que trabajar eso con ellos, ¿cierto? Y definitivamente en un momento dado decir, mírame, es que no puede ganar o perder, perdiste ya esta vez, no quieres seguir jugando, entonces no sigas jugando tú, nosotros sí vamos a seguir jugando. Claro que hay que exponerlos. Y lo hablamos también, o sea, a veces hay que llevarlos a los sitios, no siempre los que ellos quieren, ¿sí? No siempre tenerle todo pues perfectico y acomodadito para que no se vaya a frustrar o no se vaya a enojar o no se vaya a disparar. No, hay que tener elementos de anticipación. Mira, hoy la comida es esta, ¿sí? Que ya no quiero, que no me gusta. Ah, bueno, es tu elección, hoy esta era la comida, ¿sí? Hoy vamos a ir por allí, no por allí. Es por allí. Mira, hoy tocó porque pues queremos cambiar de ruta. Ajá. Ya, pues hay cosas que definitivamente eso es bien, bien importante, el exponerlos a cosas
pero no digamos a las malas. Como en ambiente seguro, como ¿Sí? le enseño, pero en un ambiente seguro. No, Exactamente. y en un momento adecuado, Exactamente. como más bien planeadito. Eso. Listo. Y te hago una última pregunta. Cuando hablamos de regulación, ¿es solamente para enojos o agresividad? ¿O también se habla de regulación en tristeza, euforia, otras emociones? Aplica a todas. Lo que pasa es que obviamente van a ser más interfirientes las de la rabia y probablemente las del temor. O sea, la ansiedad cuando se vuelven ya en trastorno de ansiedad. Ese y la rabia obviamente son las más, digamos, dañinas o las más preocupantes, pero aplica a todas, aplica a todas. Ah, bueno, entonces yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo quiero contar mi Ajá. momento divertido, Ajá. que pues es para mí divertido porque Nicolás hace rato no se enfermaba. O sea, no es que ni me acuerdo cuándo fue la última vez que se enfermó. Y hace poco tuvo pues fiebre muy alta, malestar, una gripa fuerte. Y yo cuando vi que tenía pues la fiebre tan alta, yo como que, ay, Dios mío, porque en mi memoria quedó que cuando él se enfermaba era muy horrible, porque se estresaba, bueno, era maluco, él no sabía decir muy bien lo que sentía. Y fue muy chévere, o sea, él era enfermo y yo contenta. Y miren que lo traigo es como el momento divertido, pero yo era porque, y le decía yo a mi esposo como, ay, tan lindo, porque es que él mismo supo entender como su malestar, me supo decir que le dolía, Qué bien. me dijo, mañana me quiero quedar en la casa todo el día. Qué o sea, bien. como yo era feliz, yo como que listo, sí, tiene 40 de fiebre, pero está diciendo, capaz de decir, no soy capaz de ir mañana a estudiar, ¿cierto? Claro. Y me acordaba que hace tiempo pues eso no pasaba, o sea, hubiera estado llorando, gritando, o sea, hubiera estado emocionalmente totalmente desregulado, yo hubiese sabido que era por la enfermedad, pero hubiera sido muy caótico. Entonces esta vez de verdad que fue súper bacano porque fue como esa oportunidad de yo ver cómo ha evolucionado en ese sentido. No, pues es que Amanda, me acuerdo de inmediato cuando era niño, los famosos registros, Ajá. porque entonces cuando se empezó a ver que eso que veíamos como que estaba mal emocionalmente, mal comportamentalmente, y a los 3 días estaba enfermo. O sea, que ni siquiera sabía reconocer. Entonces te entiendo tu alegría, o sea, una alegría que es particular, pero que tiene Y por que ver eso con, para mí es el momento divertido. claro, y que tiene que ver con este tema pues de la regulación de las emociones. Entonces, bueno, yo creo que es un tema largo, complejo, pero que, bueno, ojalá entonces tengamos presentes el ser como lazarillos emocionales de ellos, es como esa, de pronto la expresión, el aprender a ser intérpretes, el ser un modelo adecuado de regulación de emociones, el validar sus emociones y también recuerden que a veces sí nos toca consultar a un especialista cuando ya vemos que después de utilizar todo esto en realidad hay un tema pues, de sufrimiento que tenemos que ayudarles. Entonces, bueno, hasta la próxima.